Capítulo 128. Cinder no estaba segura de por qué había recibido un mensaje de Jaun y Asari pidiendo una reunión en su casa. Salió de repente y en realidad era un mensaje de texto de Bernal, que también le daría la excusa de visitar a un compañero si alguna persona curiosa la miraba. Sin embargo, cualquiera que conociera personalmente a Bernal sabría que eso era una tontería. A la chica no le importaban nadie más que su no padre y Emerald, y esta última solo en el sentido de superar. Estaba segura de que había sido lo bastante sutil al observarle. No la había visto, ¿verdad? No, su ego no le permitía pensarlo. Aunque era indudablemente más fuerte que ella en muchos aspectos, confiaba en su capacidad para acecharle. Frunció los labios. Esa palabra tenía demasiadas connotaciones negativas. Esto era ridículo. Si fuera por ella, estaría pasando estas vacaciones escolares relajándose por una vez, pero no, Salem era paranoico y exigente, y lejos de la mirada de la mujer, Cinder se sentía lo bastante valiente como para admitirlo. Si me hubieran permitido reclutar subordinados como sugerí, podría haberles hecho seguir a Asari por mí. Tampoco tendría que vigilar cada dos palabras en Beacon si tuviera un equipo entero leal a mí. Pero no. Salem la quería sola. ¿Por qué? Cinder no estaba segura. No podía ser miedo a la deslealtad con la marca en la espalda, ni creía que hubiera ninguna ventaja en estar poco equipada. Probablemente era solo impaciencia. El plan original había sido quedarse en Mistral y hacerse pasar por una transferida desde la escuela de Leonard antes de que ella se encontrara con el gimnasio Ash en el torneo y reportara el destello de luz en los ojos de Bernal, algo que ahora sabía que había sido un cebo de Asari desde el principio. Había interpretado a Salem. El espectador medio habría dicho que la había manipulado, ya que fue ella quien tiró sus planes por la borda y se fue a Beacon, pero como eso fue por orden de Salem, no contaba. Claramente, fue quien tomó las decisiones el que fue engañado. Eso fue increíble en cierto modo. Salem, a pesar de todos sus defectos, era una mujer inmortal con miles de años de experiencia. Engañar a alguien así estaba más allá de lo que ella misma podía lograr, aunque, siendo justa, nunca lo había intentado. Salem tenía lo que quería poder y Cinder estaba dispuesta a soportar el dolor, las burlas y el esfuerzo para conseguirlo. Sin pensar, se detuvo frente a la casa de Jaun y Asari y se preguntó si no debería haber informado a Salem de esta reunión. ¿Y arriesgarse a que sea algo sencillo y hacerle perder el tiempo? No lo creo. Cinder tocó el timbre. La puerta se abrió rápidamente, tan rápido que supuso que él la había estado esperando. Jaun y Asari la hizo pasar y la cerró tras de sí, sonriendo incómodamente y diciendo: Emerald y Bernal están entrenando. Es una buena oportunidad para que hablemos sin que se pongan curiosos. No estaba perdiendo el tiempo. ¿Pasa algo? Menos cosas que han salido mal y más una oportunidad. Las vacaciones escolares terminarán pronto y todos volveréis a Beacon. Yo, mientras tanto, iré a Vacuo por orden de Ozpin. No se trataba de que él la viera espiándole. Cinder no se sintió tanto aliviada como reivindicada. Sus habilidades permanecían incuestionables y disfrutaba de ello. Ahora más segura, le preguntó más a fondo. ¿Por qué Vacuo? Pues para encontrar a la doncella del verano, por supuesto. El corazón de Cinder latía un poco más rápido. ¿Ozpin va a hacer su movimiento? En cierto sentido. Quiere localizarla y convencerla para que se una a él. Entre tú y yo, no creo que eso funcione. Resulta que la he conocido antes y sé con certeza que no aceptará servir a nadie. ¿Tú, has conocido a la doncella del verano? Sí. Estuve en Vacuo un tiempo antes de venir a Vale. La cuestión es que nos está enviando a Crow y a mí para intentar hablar con ella y sé con certeza que eso va a acabar mal. Hay muchas posibilidades de que acabe muerta. O podrías, quería decir, pero no podía. Y, siendo sincera, no estaba convencida de que muriera ni siquiera contra una doncella. Había matado a la doncella del otoño y ella no era una novata, y además había derrotado a Tyrant, frustrado los planes de Bats y acabado él solo con el colmillo blanco. Cinder estaba segura de que él expulsaría a la doncella si intentaba algo, y ese pensamiento le daba más que un poco de miedo. Incluso si obtenía el poder del otoño como le habían prometido, ¿significaría algo si él seguía siendo más fuerte? Si Asari podía matar a dos doncellas, él seguramente podría matarlas si alguna vez tuviera motivo. Sí. Quizá valga la pena asegurarse de que eso nunca se materialice. ¿Debo informar a Salem? ¿Por eso me has llamado? En parte.
Esto podría ser tanto una prueba de Ozpin como una oportunidad para conseguir a la doncella, así que realmente necesito que Salem no interfiera. Porque si Tyrantobats aparecen, Ozpin sabrá que has informado de esto, concluyó. Era una situación difícil en la que se encontraba, y ella podía entender su preocupación. Aunque no sabotearía intencionadamente a un aliado, no se podía decir lo mismo de sus colegas. Cinder también se sorprendió de lo contenta que estaba de que se atreviera a informárselo, porque eso mostraba cierto respeto hacia ella. Hablaré con ella en privado y le haré entender la importancia de no decírselo a Bats ni a Tyrant. ¿Eso es todo? No todos. Miró a su alrededor y le hizo un gesto para que bajara la voz. Cinder asintió rápidamente. Seremos Crowley y yo contra la doncella del verano si llega el caso. En los desiertos de Bakuo, hay muchas probabilidades de que nos separemos o nos perdamos, especialmente si una doncella empieza a desarrollar poderes elementales en un desierto. ¿Sabes lo que eso significa? Tormentas de arena. La doncella del verano podría tener algún grado de propiedades elementales, pero incluso la más mínima brisa en un desierto tranquilo convertiría el lugar en una pesadilla mordaz de arena voladora y cegadora. Era un campo de batalla en el que no envidiaba que luchara. Si llega el momento, daré el golpe final. No hay forma de saber a dónde irá el poder, pero, creo que tienes una forma de controlar eso, ¿no? Los ojos de Cinder se abrieron de par en par. Sí, tartamudeó, completamente pillada con el pie izquierdo. Mi sigilo, quiero decir, puede alargar, ¿estás diciendo lo que creo que eres? Avergonzada por su patética actuación, optó por la rebeldía. Habla claro. ¿Te estás burlando de mí? ¿Por qué iba a hacerlo? Preguntó, sonando tan diferente a Balso Tyrant en ese momento. Reiven puede abrir un portal para llegar a Bernal. Desde allí, puede abrir un portal hasta mí hasta Bakuo por el que tú podrías pasar. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Si la doncella del verano aún tiene algo de vida, podrías usar tu sigilo para extraer ese poder y reclamarlo como tuyo, ¿verdad? ¿Así es como funciona? Sí, exhaló con voz ronca. Mareado. ¿Te puedo hacer eso? Iba a darle el poder de la doncella del verano. Iba a entregar ese tipo de poder. Obviamente no podía usarla, pero lanzarla como si nada fuera, era una locura. Fue una tontería. Excepto que habían acordado trabajar juntos, ¿no? Se ha liado. El concepto seguía siendo confuso para ella, pero tenía sentido que él prefiriera que su aliado estuviera a un nivel similar al suyo, y no había duda de que ahora mismo él era el más fuerte en su arreglo. Por si acaso, tuvo que preguntar. ¿Quieres que tome el poder de la doncella del verano? Él asintió. Cinder se agarró a la encimera de la cocina mientras sus rodillas amenazaban con ceder. Acepto. Jadeó. Por supuesto que acepto. Yo, estaré disponible en cualquier momento, como sea que me necesites. ¿Debería informar a Salem? No. No se lo digas a Salem. Su rápida respuesta la sobresaltó. La hizo sospechar. ¿Por qué no? No hay garantía de que esto funcione y cada oportunidad la doncella muera mucho antes de que Reiven pueda llevarte hasta ella. No creo que merezca la pena convencer a Salem de este plan solo para fracasar. Se llevó la mano al pecho, donde ella le había marcado. La amenaza era clara. Prefiero que se sorprenda gratamente si esto funciona antes que decepcionada si no lo hace. Si sabes a lo que me refiero. Sí. Sí, eso sonaba como una idea bastante interesante. Cinder tragó saliva, aún atormentada por el recuerdo del dolor que le recorría el cuerpo. Si podía evitarlo, lo haría encantada, y como él decía, había tantas cosas que podían salir mal. Si la doncella del verano luchaba hasta la muerte, no habría tiempo para que tomara el poder. Salem estaría disgustada si alguna vez descubriera que Cinder se lo había ocultado, pero no había razón para que Jaune lo revelara, y ella desde luego no lo haría. Demasiadas veces había visto a Tyrant castigado por sus fracasos, y no le apetecía quedar tan rota mentalmente como él. Si esto funcionaba, Salem los colmaría de elogios, y si no, bueno, nunca lo sabría. Estoy de acuerdo con este plan, dijo. Bien. Él sonrió con admiración y le guiñó un ojo. Sé que te estoy pidiendo mucho, haciéndote ocultar la verdad a Salem y todo eso, pero no quiero verte castigada así otra vez y no hay forma de que pueda mantener viva a esta mujer a la fuerza si decide suicidarse. También existe la posibilidad de que Salem quiera específicamente que seas solo la doncella de otoño. Eso también lo había pensado. ¿Por qué enviarla primero después de otoño?
La doncella del otoño abrió la bóveda bajo Beacon, que estaba custodiada por Ozpin el inmortal que conocía la verdad y podía luchar contra ellos. Siempre se había preguntado por qué no se centraban primero en la primavera, ya que tenían a Corazón de León en el bolsillo. Podrían haber tomado la reliquia del conocimiento sin que Ozpin lo supiera, y luego intentar la creación y la destrucción, dejando a la única persona que podía detenerlos en la oscuridad. Salem nunca respondió cuando preguntó. Cinder no se atrevió a preguntar 2 veces. Quizá quería que Ozpin viera cómo sus obras se derrumban, o tal vez Salem temía que si no le quitaba su base de apoyo pronto, él sería un problema. Sea como fuere, ahora era plenamente consciente de su implicación, y Cinder se quedó preguntándose si Salem no quería limitar su potencial a una sola doncella. Tenía cierto sentido hacerlo, demasiados huevos en una sola cesta y todo eso, pero el sentido común no solía encajar con lo que ella quería. ¿Por qué conformarse con el poder de una doncella cuando podría tenerlas todas? Si Salem no tenía intención de dejarla, no estaba segura de qué podía o quería hacer. La marca impedía sus lealtades siempre cambiantes, y doncella o no, nunca podría derrotar a Salem, pero la idea de ver a otra mujer recibir el poder que le correspondía por derecho dolía. ¿Qué te parece eso? Le preguntó a Asari. De Salem teniendo varias doncellas. Creo que es lógico desde un punto de vista estratégico. Concentrar demasiado poder en una sola persona significa que una sola bala perdida arruina todos sus planes. Sí. Era la idea más razonable. Cinder frunció el ceño con enfado. Por otro lado, significaría confiar en más gente y más posibilidades de que alguien cometa un error o sea pillado fuera de posición. Y tendría que hacer alianzas con ellos también, añadió con un sutil asentimiento hacia ella. ¿Y quién dice que no acabarán siendo personas como Tyrantobax? Uf. Sí. Lo último que necesitaban eran más idiotas como esos, pero Salem parecía preferir ese tipo de persona. O quizá era ese tipo de persona que encajaba más perfectamente con la idea de luchar contra la humanidad. Sería la primera en admitir que había que ser un poco diferente para apuntarse a Salem. Creo que sería mejor que fuera solo yo, dijo, consciente de lo egoísta y con derecho que sonaba eso, pero sin importarle de ninguna manera. No hay razón para que no pueda tener el poder de las 4 doncellas. Entonces no se lo digamos a Salem en absoluto. Intentaremos conseguirte a Somer, y si eso funciona lo mantendremos entre nosotros. A ver qué pasa después. No estoy en contra de que lo tengas todo, Cinder. No puedo usar ese poder y si alguien lo va a tener, prefiero que sea alguien con quien esté aliado. Extendió la mano. ¿Tenemos un trato? Le estaba pidiendo que mintiera a Salem. Para, en gran medida, traicionar a Salem y aliarse con él en este pequeño asunto. Si su señora alguna vez se enteraba, seguro que sufrirían, pero al mismo tiempo, Salem no podía decir que no estuvieran jugando a su favor. Tenían eso como excusa por si alguna vez les descubrían. Y si no lo estaban, entonces podría alcanzar ese poder después de tanto tiempo esperando. Por fin, sería suya, y ni siquiera de la que había jurado lealtad, sino de la aliada que había hecho con sus propias manos. En cierto modo, eso lo hacía aún mejor. Se lo había ganado. La mano de Cinder aplaudió con la suya, apretando con fuerza. Tenemos un trato. Barra. Cuando las vacaciones escolares comenzaron a llegar a su fin, la competencia entre Bernal y Emerald por su tiempo había alcanzado su punto más alto. Pasó de cosas simples como pedirle ayuda en el entrenamiento 1 a 1 a pelear por el sitio en el sofá a su lado en la noche de película, hasta el punto de que empezó a sentarse en el sofá de 3 plazas solo para evitar peleas. Quería decir que era mezquino, pero le costó cuando por fin entendió por qué Bernal sentía que tenía que hacer esto, cómo había echado de menos sus peticiones silenciosas y la había abandonado con la tribu cuando ella quería viajar con él. Sin embargo, la lucha tenía que parar. Había pedido consejo a todo el mundo Somer, Taiyang, Crow, incluso a Ozpin y Glinda, lo que había puesto a Glinda muy nerviosa, y provocó una suave risa del inmortal antes de recordarle educadamente a Jaune que su experiencia como padre no era algo a lo que aspirar. Somer y Taiyang parecían pensar que era adorable y seguían diciendo que los hermanos peleaban, pero no entendían que Bernal y Emerald no eran Ruby y Yang. Fueron mucho más violentos, mucho más peligrosos y en ambos casos lo suficientemente retorcidos en su infancia como para creer plenamente que tenían que luchar con uñas y dientes por lo que querían. Escúchame, dijo Crow, ya más que un poco borracho. ¿Pero has probado a sentarlos y, ya sabes, darles un golpe con él? El viejo 1 o 2 golpes.
Si hago eso, Emerald va a salir herida y Bernal se niega a admitir que quiere que la cuide en absoluto. Ella está bien acurrucándose, exigiendo mi tiempo y viniendo conmigo al parque acuático, pero si intento decirle algo entrañable, se cierra al instante. Igual que Jan. Eso es la adolescencia hablando. Un momento es tío Crow, te quiero y al siguiente Crow, me estás apagando la credibilidad de la calle. El borracho se secó una lágrima de los ojos. Echo de menos a la adorable y adorable Jan con coletas que solía montarme a los hombros. ¿Por qué tuvo que crecer? Para ser justos, echaba de menos a la adorable Esmeralda que solía esconderse detrás de sus piernas también, pero eso era otro tema. Mundo presente, por favor, Crow. Bernal fue criado por tu hermana. ¿Sabes lo que eso significa? Fuerza. Crow golpeó la mesa con la botella, haciendo que algunas personas más en la barra miraran. Echaron un vistazo a las armas de Crow y Jaune y decidieron no desafiarlos. Tío, la tribu siempre estuvo tan destrozada. Nunca te das cuenta cuando creces allí, pero es una tontería. Ley salvaje. Más bien la ley de los vagos. Solo tienes que golpear a Bernal con él. No te aflojas. Haz que se dé cuenta de que las cosas son diferentes ahora. A mí me funcionó. Jaune alzó una ceja. ¿De verdad? Estoy aquí, ¿verdad? Soy normal. ¿Qué es esa cara? Ah. Soy bastante normal, dijo, riéndose a carcajadas. No siempre lo fui. Era como Raven cuando nos unimos a Beacon. Ambos crecimos en ese lugar y yo apoyaba los mismos valores, igual que Bernal ahora. Has cambiado. Claro, pero no inmediatamente. Fue mi entorno el primero en cambiar, y Somer fue una gran parte de eso. ¿No Taiyan? El soldado Tai estaba demasiado ocupado persiguiendo la falda de Rai para ir en contra de lo que decía. Somer era la líder del equipo y tenía que aguantar todas nuestras mierdas. Algunas de las cuales ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo mal, como cuando unas chicas intentaron acosar a Rai y ella las golpeó y les rapó la cabeza. Jaune hizo una mueca. Crow lo vio. Sí, esa es tu reacción ahora, pero entonces Raven y yo pensábamos que era justo. La desafiaron, ella les ganó y les castigó quitándoles lo que les enorgullecía. De hecho, me pareció generoso. Para nosotros, Rai no estaba siendo cruel. Estaba siendo amable. Afeitar a algunas chicas calvas está bien. Es cuando un desafío así en la tribu podría haber hecho que alguien fuera desterrado, lisiado o asesinado. Ahora sé que se pasó, pero en ese momento no lo hicimos. Por eso no lo entendíamos cuando nos metíamos en tantos líos. Todavía recuerdo a Raven mirando a los padres de esas chicas y diciendo, ¿están vivas, no? Podría haberlos matado. Se inclinó para susurrar. Sí, no fue la mejor respuesta en ese momento. Ozpin no era director entonces, y solo gracias a sus garantías al último jefe no nos expulsaron al instante. Infierno. Sabía que el equipo Stark existía y que Raven no se había adaptado tan bien como Crow, pero nunca se había planteado realmente cómo dos bandidos de una tribu que defendía el asesinato y el asalto brutal como virtuosos se adaptarían en la sociedad normal. En un colegio, nada menos. Dicho así, era un milagro que Bernal no hubiera sido llamada por nada, aunque quizá su experiencia en el gimnasio Ash ayudara. También era grosera e insultante allí, pero como era la jefa y nadie la desafiaba, podía permitirse ser misericordiosa. O simplemente no veía la necesidad de desquitar. Podría haber sido mucho peor. Hay más casos así, me temo. Rai y yo estábamos descontrolados, y se notaba. Robaba cosas y pensaba que era normal. Rai resolvía todos los problemas con violencia, sin importarle si era contra estudiantes, civiles o incluso otro profesor. La única razón por la que venía a clase era si el profesor parecía lo bastante fuerte como para ser respetado. También hubo peleas con Somer. La idea de que alguien tuviera el liderazgo sobre ella sobre los dos simplemente no era normal para nosotros. Me da un poco de vergüenza admitir que pasamos las primeras semanas dándole una paliza a Somer. No violentamente. Es solo que, suspiró y se frotó la cabeza. No sé por qué sigo tan culpable. Somer lo sabe y nos perdonó, y ahora todos estamos cerca. Supongo que es solo vergonzoso. No tienes que decírmelo si no quieres. No, ahora son viejos recuerdos y quizá te ayude a entender a Bernal. Y, para ser sincero, lo consideraría una victoria para ayudar a alejar a alguien más de ese infierno. Básicamente, acosábamos a Somer. Muy mal.
Supongo que lo llamarías novatadas, pero lo que haces en la tribu si quieres desafiar el liderazgo de alguien sin una pelea total es causar problemas. Te comportas mal, haces tonterías y básicamente les retos para que te arreglen. Un buen líder lo hace. Bajan, chocan cabezas e inculcan disciplina. Somer no. Para ser justos con ella, el liderazgo era nuevo para ella, así que ¿qué se suponía que debía hacer? Pero nosotros no lo veíamos así. Somer aguantando nuestras novatadas fue una señal de debilidad. Era una señal de que no era lo suficientemente fuerte para liderar. Se burló teatralmente. Era débil. La mueca desapareció, sustituida por una sonrisa cansada. O eso creíamos. Resumiendo, Ray la desafió formalmente, se burló de ella, la provocó, la enfadó y Somer explotó. Entonces, hizo un crujido. Reiben estalló. Literalmente. Brazo, hombro y 2 costillas rotos, además de un pulmón perforado. Somer se horrorizó y casi abandona Beacon. Somer hizo eso. Vaya. Quizá el temperamento de Jan no venía solo de Reiben. ¿Pero todo salió bien? Claro que sí. Dijo alegremente. Pero no porque estuviéramos arreglados. Llamamos débil a Somer y ella destrozó a Ray hasta el siguiente siglo. Reiben estaba contenta porque significaba que su líder no era un cobarde. Lo acepté porque eso era lo que hacía un buen líder. Te rompían si te pasabas de la línea. Nos llevó mucho más tiempo volvernos nativos, por así decirlo, y Reiben nunca lo hizo. Creo que parte de la razón por la que lo hice fue porque durante un tiempo me gustó bastante Somer. No, no pongas esa cara. Lo superé, no siento celos de Tai. Creo que la única razón por la que la quería tanto fue porque venció a Reiben. De repente, tenía delante de nosotros a un líder súper fuerte y súper increíble al que admiraba. Se encogió de hombros. Eso y las hormonas me hicieron pensar que estaba enamorado. Por el lado positivo, eso me abrió a intentar complacerla, que probablemente sea por lo que soy quien soy hoy y no solo otro miembro de la tribu. ¿Y esto ayuda con Bernal cómo? Porque el amor es lo que me conquistó, y el amor es lo que la conquistará a ella. Jaune gimió. Crow, en serio. Vale. Diferentes tipos de amor, pero aún así, funciona. Más o menos. No digo que el poder del amor y la amistad sea todo lo que necesitas, pero solo puedes cambiar si quieres cambiar, y quizá ella quiera cambiar para complacerte. Suena manipulador, pero Bernal claramente quiere lo que tiene Emerald antes que lo que Reiben puede ofrecerle. Apóyate en eso. Úsalo. ¿Cómo lo usarás? Venga ya, se quejó el borracho. ¿Tengo que hacerlo todo? Legalizarlo. Haz oficial. Siéntala, dale un golpe a los hechos sobre la mesa y dale un golpe de cabeza. Se va a poner nerviosa. Entonces golpéala. Crow. Siseó. No. No. Piénsalo. No estás tratando con una chica normal. Esta es alguien criado en la tribu. ¿Cómo llamaste su atención por primera vez? Apuesto a que fue luchando. Fue. Jaune asintió despacio. Estás intentando ser amable, y eso es dulce y todo, pero tienes que repasar todas las enseñanzas de Reiben. La mejor forma de hacerlo es no andar rodeos. Ve con fuerza, explícalo y reta que no esté de acuerdo. La chica respetará la fuerza más que nada, pero la fuerza no siempre significa poder bruto. A veces la confianza es una fortaleza en sí misma, al igual que estar dispuesto a defender en lo que crees. ¿Sabes qué más nos hizo felices en la tribu? ¿Qué? Disciplina. Raro, lo sé. Cuando piensas en la tribu, piensas en una masa de borrachos salvajes que arrasan y saquean Mistral, pero el orden era algo importante para nosotros. Todos sabíamos qué tipo de personas éramos. Si se permitiera que la disciplina cayera, nos habríamos destrozado con peleas internas. Nos gustaba tener un líder fuerte porque uno nos mantenía en línea. Nos dejaba dormir tranquilos sabiendo que nadie se atrevería a atacarnos porque el jefe le arrancaría la columna vertebral a esa persona por romper las reglas. Es una locura, pero nos gustaba que nos dijeran qué hacer. Tener a alguien duro como una piedra a quien admirar. Nos dio estabilidad en un mundo con poco que ofrecer. Crow le dio un codazo en el brazo y sonrió. Así que, si empieza a portarse mal, considera doblarla sobre tus rodillas y darle una nalgada. Él arqueó las cejas. Puede que incluso le guste. Jaune gimió. Te odio con todas mis fuerzas, Crow. Sí. Lo sé. Entonces, lo harás.
Quizá, Jaune cogió la botella y dio otro largo trago, suspirando mientras el sabor amargo de la cerveza se apoderaba de ella. Tendré que hablar con Emerald primero. Tengo la sensación de que podría sacar conclusiones equivocadas si quisiera adoptar a Bernal. No olvides también a Winter. Esa es otra hija añadida para ella también. Buen punto. Ni siquiera se le había ocurrido. También tenemos a Bakuo. Silencio. Jaune miró a su alrededor pero nadie escuchó. La elección de Bar de Crow era tan melancólica como podía ser, silenciosa salvo por una rocola antigua sonando en la esquina. ¿Deberíamos hablar de esto? ¿Por qué no? Es solo una noche de chicos en la ciudad de la noche interminable. Podríamos hacer que sea un despedido de soltero. Disfrázalo. Jaune asintió, cediendo. Supongo que podríamos. Ya has estado ahí antes, ¿verdad? Es donde salvaste a Somer. Y antes de eso, también, de vuelta con Ruby y los demás en su viaje para recoger las reliquias. Sin embargo, no habían tenido tanto tiempo para saborear Bakuo en ese momento. Pasé más tiempo en el desierto que en la ciudad, sin embargo. Solo me detuve allí el tiempo suficiente para reservar transporte a Mistral. Resopló. Y causar impresión en cierto fauno mono. ¿El mocoso Wukong? Es bueno. Lo es. ¿Y tú? ¿Has estado en Bakuo antes? Una vez con el antiguo equipo. Nuestro festival vital se celebró allí, flotando sobre el desierto resplandeciente. Un lugar precioso. Algo sobre pigmento mineral en la arena allí, para que brille a la luz de la luna. Un lugar seco, eso sí. Muy seco. Pensábamos que haría más calor de lo que hacía, pero celebraron el torneo por la tarde cuando hacía frío. Al parecer, lo hicieron una vez al mediodía y equipos enteros se desmayaban por la deshidratación. Todos excepto los lugareños, que sabían a qué prestar atención. Me acusaron de hacer trampa y desde entonces ha estado en temperaturas más bajas. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer la ciudad. Es un sitio curioso. ¿Gracioso? ¿Cómo? Bueno, las leyes allí parecen muy laxosas. Drogas, alcohol y sexo, todo está en venta. Por eso la llamé despedida de soltero y es donde va mucha gente. Todo está legalizado y eso lo hace más seguro, o eso me han dicho. No vamos a meternos en eso. No las drogas ni el sexo, no, pero definitivamente voy a probar un poco de vino local. He oído que hacen cosas con ingredientes que solo crecen en oasis en lo profundo del desierto. Es una sustancia potente. Bajando la voz, añadió. Y además, tendremos que recopilar un poco de información para encontrar a quien buscamos. Si es como Amber, no apreciará nuestra presencia. Eso era quedarse corto. Crow no tenía ni idea de lo lejos que estaba la doncella del verano de las demás. Por desgracia, por mucho que supiera de ella, no sabía dónde estaría. La historia cambió y solo la encontraron la última vez porque la suerte estaba de su lado. No había forma de decir que estaría en el mismo sitio. Puede que tenga gente a la que pedir ayuda en ese sentido, dijo Jaune. ¿Esas tribus que mencionó Somer? Nunca llegó a darles las gracias, pero Shade Academy le contó cómo la dejaron allí. No me importaría tener la oportunidad de mostrar algo de gratitud yo mismo. Si no fuera por ellos y por ti, la habríamos perdido. Los de la Sari podían tener algo útil para él, pero no eran los únicos. Rasem, a quien sin querer había hecho multimillonario tras venderle un pergamino 20 años adelantado a su tiempo, podría tener formas de encontrar a alguien en la ciudad que llamaba hogar. Veré si los encuentro, pero no son precisamente fáciles de ver y tengo la sensación de que los pájaros no se adaptarán bien en el desierto, añadió como un sutil asentimiento hacia la otra figura del hombre. Crow asintió de vuelta, confirmándolo. El aire caliente, el calor abrasador y los fuertes vendavales lo derribarían con demasiada facilidad. Nos iremos cuando Beacon vuelva al trimestre. Eso me da otros 2 días para averiguar cómo manejar a Bernal y Emerald. Preferiblemente antes de que se destrocen entre ellos. Crow hizo un gesto de silbido y una nalgada con la mano. Jaune le ignoró y bebió otro largo trago. Bakuo prometía ser un problema, aunque si podían hacerse con la reliquia sin que nadie se diera cuenta, podría ser la solución a mucho más. No había mucho que la reliquia de la destrucción no pudiera destruir. Capítulo 129. Fue la noche antes de que tuvieran que volver a Beacon cuando hizo su movimiento, y solo así de tarde por lo difícil que era planear su acercamiento. Emerald se había enterado de lo que estaba pasando y sorprendentemente le había parecido bien la idea.
No estaba seguro si era porque ya estaba pasando y esto lo hacía oficial, o si ella había desarrollado cierto cariño por su pseudo hermano. Tenía la sensación de que era lo primero, no lo segundo. Cuando terminó la cena, Emerald se excusó para darse un baño y Bernal aprovechó para conseguir lo que quería. Vamos a entrenar. No justo después de cenar, dijo con calma. Pensé que podríamos hablar un poco. Bernal se recostó en su asiento, la emoción desvaneciéndose. ¿Sobre qué? Sobre el futuro. Sabes que me voy a Bakuo cuando empiece Beacon. Más razón para entrenar ahora. No podrás dirigir el gimnasio Ash mientras estés fuera. Mente en un solo camino. Puso los ojos en blanco. Entrenaremos después de esta charla, y cuanto más la alargues, menos tiempo tendrás para entrenar. Observó cómo sus labios se cerraban. Claro. Así que yo iré a Bakuo y vosotros dos volveréis a Beacon. ¿Tienes ganas? Bernal se encogió de hombros. Jaune suspiró. No eres Neo. Habla. Usa tus palabras. Dijiste que cuanto más hablo, menos entrenamiento recoger. Eso no era lo que había dicho en absoluto y ella lo sabía. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Porque ella creció en una situación de mierda, se recordó a sí mismo. La tribu Branwen no fue reconocida internacionalmente por sus contribuciones a la crianza de los hijos. Cuando vuelvas a Beacon, nuestro trato se cancelará, continuó. Eso significa que volverás a vivir en tu habitación de motel fuera del colegio. ¿Y qué? Puedo con ello. ¿No preferirías que no? Podrías quedarte aquí más a menudo. Obviamente. Espera, ¿es este el momento en que me ofreces un trabajo? Bernal se llevó una mano a la boca y se rió en la palabra. Eso me imaginaba. Esos pijamas del gimnasio de Ash son tan débiles que podría entrenar a la mitad yo mismo. Inclinándose hacia adelante, le señaló el pecho con un dedo, sonriendo con picardía a punto de partirse la cara en dos. No pensé que fueras tan cobarde como para necesitar mi ayuda, pero supongo que es lo esperado. Soy tu primer y mejor alumno. Está bien, dijo con un suspiro fuerte y falso. Supongo que si me necesitas tanto puedo. No te estoy pidiendo que trabajes para mí, Bernal. ¿Eh? Entonces, ¿qué? Te pido que seas mi hija. Y la boca de Bernal se abría y cerraba durante un rato inimaginable. Sus ojos estaban abiertos de par en par y casi asustados, moviéndose de un lado a otro. ¿Qué? Tartamudeó. Nunca la había oído hacer eso antes. Se rió histéricamente. ¿Qué ha sido eso? Lo he oído mal, ¿verdad? Quiero adoptarte. Sí, eso es lo que oí, ¿qué coño? Gritó. ¿De dónde sale esto de repente? No. 100 veces no, imbécil. ¿Un rechazo? Jaune se echó hacia atrás, sorprendido y un poco dolido si lo admitía para sí mismo. Esperaba que Bernal estuviera avergonzada y ruidosa, pero no esperaba que ella dijera que no. ¿Había interpretado mal la situación? ¿Había seguido adelante? Pensé que había dicho que quería que la llevara conmigo. ¿Se refería solo a ser estudiante y nada más? ¿No quiere ser adoptado? No. ¿Por qué iba a hacerlo? No necesito a un idiota que actúe como si me tuviera en mi dueño. Ella lo miró extrañada, girándose a medias. ¿O es que quieres oírme llamarte mi padre o algo así? No lo haré. Ya lo sabes, quería decir. La cantidad de veces que le había llamado papá sin darse cuenta solo en estas vacaciones superaba lo que podía contar con los dedos, y cada vez, Emerald se lo reprochaba, solo para que Bernal negara que alguna vez hubiera pasado. Entonces, si ya le llamaba padre y actuaba como si fuera la hermana de Em, ¿cuál era el problema de hacerlo oficial? El único cambio fue admitirlo en voz alta. ¿Eso era todo? Tenía miedo de hacerlo oficial porque entonces la gente lo sabría. Lo veía como una debilidad. La lógica era tan insólida que no podría haber hecho un muro con ella, pero esta era Bernal, y ella tenía la cabeza llena de tonterías de Branwen. Tenía que probar otro enfoque si quería abrirse paso. ¿Y si soy yo quien te quiere? La sangre le subió por la cara. Y lo sabía. ¿Estás tan desesperado por tenerme como hijo, eh? Apartó la mirada. No puedes permitir que alguien en el gimnasio eclipse a tu mocoso, ¿verdad? Soy demasiado bueno para ignorarlo. No es, se detuvo, respiró hondo y se disculpó mentalmente con Emerald. Claro. Es eso. Eres excepcional y quiero que seas mi hija. Contra todo pronóstico, sus hombros se alzaron un poco. ¿De verdad? ¿Esto era lo que quería oír?
En cuanto a lecciones importantes que enseñarle, esto era al revés para Emerald, que estaba convencida de que solo la llevaba porque tenía un uso para ella. Emerald había necesitado aprender que podía ser amada, mientras que Bernal quería ser útil. O quizá tenía más que ver con el valor. Supuso que tenía un poco más de sentido dicho así. Todos querían sentir que tenían algo que aportar, que no eran una carga. Estoy dispuesto a ofrecer muchos beneficios, dijo. Me parecía demasiado mal tratar esto como una transacción. Sommer se volvería loco. Crow, en cambio, podría entenderlo. Al final del día, lo único que importaba era compensar su error y ayudarla. Si hacía falta hacer esto ahora para ayudarla en el largo plazo, tenía que aceptarlo. Por un lado, tendrías acceso a una casa mejor, comida, tu propio dormitorio, una sala de entrenamiento y dinero para dedicarte a cualquier afición que quieras. ¿Crees que me importa el dinero? Puedo llevarlo si lo necesito. También habría entrenamiento cuando yo esté cerca, más allá de lo que se ve en el gimnasio Ash. Ahora sí que hablamos. Pero no voy a aguantar tonterías de enamoramiento. Mentira. Cuando estaba molesta por Cinder, acudía a él. Más consejos de Crow aquí. Hasta ahora había funcionado. Eso no está sobre la mesa, dijo con voz áspera. Tú tienes la logia, el entrenamiento y todo lo que necesitas para salir adelante, pero no pienso ceder en afecto. Los abrazos son necesarios. Sus mejillas se sonrojaron. Rarito. A menos que tengas miedo. Jódete. Rugió, levantándose de golpe y clavándole el dedo. No le tengo miedo a nada. Jaune esbozó una sonrisa. Demuéstralo. Refunfuñando, maldiciendo y maldicionando sin parar, Bernal rodeó la mesa para ponerse delante de él. Pensó en obligarla a hacerlo todo, pero decidió que sería injusto. Abriendo los brazos, la dejó acurrucarse rápidamente pero sin dudar contra él. No te llamaré papá, imbécil, murmuró contra su pecho. Ya lo haces la mitad de las veces, pensó. Eso llegaría con el tiempo, pero por ahora aceptaría el poco éxito que pudiera conseguir, aunque tuviera que ganarlo al final de lo que parecía más un intercambio que una adopción. Eso superaba la idea de Crow de literalmente inculcarle la idea. Así que, dijo. Sí, hija. Su rostro se sonrojó. Entrenamiento. ¿Ya? ¿No puede este momento durar un poco más? Lo prometiste. Supongo que sí, admitió, soltándola. No dejó de notar lo despacio que se apartaba o cuánto rebotaba sobre sus pies, pero también sabía que ella no estaría preparada para aceptar o reconocer eso por sí misma. No sería bueno que rompiera una promesa a mi hija mayor, ¿verdad? No. No es que yo sea tú, Quiero decir, que se joda. Entréname ya. Barra. Así que Crow me lo contó todo. Sommer fue rápida en enfrentarse a él antes de que Ozpin pudiera hablar. ¿Funcionó? ¿Está pasando? Aún no es oficial, pero ella aceptó. Bernal es ahora Bernal Asari. La hermana de Emerald. Enhorabuena. Así es. Dijo Ozpin, sorprendido pero no molesto al oír la noticia. Enhorabuena por otra hija más, y por saltarte los años formativos. He oído que esos son los peores. Esto no interferirá con nuestros planes, ¿verdad? Para nada. Sigo listo para ir con Crow. Excelente. Entonces comencemos la reunión. La mayoría no le involucraba a él. Los profesores estaban hablando sobre el festival vital que se celebra exactamente este trimestre y sus planes al respecto, incluyendo la seguridad y la organización. La seguridad no debería haber sido un problema esta vez con el colmillo blanco ausente y Cinder sin razón inmediata ni medios para intervenir, pero no habría descartado que Salem tuviera contingencias y tampoco Ozpin. Sin embargo, la mayor parte de eso estaba fuera de sus manos. Fue más trabajo para Sommer, Port, Oblek y Glinda, con la promesa de ayuda de James cuando llegara el momento. No pasó mucho tiempo antes de que los profesores fueran despedidos, dejando a Crow y Jaune solos en la sala con el director. Incluso Glinda se había ido. He organizado un barco para llevaros desde los muelles hasta Bakuo, dijo Ozpin. Es bastante discreto dado el momento, pero me atrevo a decir que el enemigo se dará cuenta de todos modos. Ambos sois conocidos y probablemente seréis vigilados. No hace falta que te cuente lo que casi le pasa a Sommer allí. ¿Qué sabemos de la doncella del verano? Preguntó Crow. Muy poco, me temo. La anterior doncella de verano era conocida por serlo, pero no era lo que uno llamaría abierta ni amistosa.
Hacia el final de sus años asumió un sucesor y la formó con la intención de pasar el manto una vez que muriera. La identidad de ese sucesor se mantuvo en secreto para todos. Inteligente. Por principio, sí, pero ocultarlo a mí mismo no es nada así. Tendrás que buscarla tú mismo. De algo estoy seguro es que no estará cerca de civilización. La doncella anterior, Samara Sands, era supongo que la mejor forma de describirla sería como una ermitañona. Incluso hablar con la gente era una tarea para ella. Espero que parte de eso ya se haya pasado en su sucesor. ¿No crees que intentaría escapar después de estar encerrada? ¿Te lo has pasado bien? Dada la falta de información sobre nuestra nueva doncella, lo dudo. Sin embargo, mantén la mente abierta. Puede que me equivoque. La encontraremos, dijo Crow con confianza. El único problema es, ¿qué pasa cuando lo hacemos? Si su mentor no estaba preparado para trabajar contigo, no estoy seguro de que el nuevo tampoco lo esté. ¿Eso es un riesgo? Jaune aprovechó para interrumpir. Tienes que ser sincero con nosotros. Necesitamos saber cuáles son nuestras probabilidades y qué probabilidad hay de una pelea. Además, lo que se supone que debemos hacer si se niega a ayudarnos y todo se reduce a una pelea. Si nos mantienes en la oscuridad, solo haremos algo que no quieras. Crow asentía. Por un lado, ¿quieres que la capturen si se niega a ayudarnos? Si es posible, sí. ¿Y si no es posible? Ozpin suspiró. No intento ser negativo, dijo Jaune. Solo quiero saber si nos retiramos y lo cancelamos o si seguimos adelante. Necesitamos saber qué quieres de nosotros, dijo, señalando a Crow. Jaune tiene razón, Oz. ¿Quieres que peleemos contra ella o no? No quiero que luches, pero, puede llegar a ser necesario. Sí. Si se niega a escucharnos o ayudarnos, tienes permiso para interactuar con ella. Intenta capturarla viva, pero si no puedes, si esto se convierte en una batalla a muerte, que así sea. Simplemente tendremos que esperar a encontrar al próximo heredero. Quién sabe, puede que ya haya elegido un sucesor, en cuyo caso tráela de vuelta contigo. Matar al mentor de alguien y arrastrarlo de vuelta de Beacon en contra de su voluntad. Eso era una receta para el desastre, pero al menos era una que no ocurriría. O que no había pasado la última vez. Eso no significaba que las cosas no pudieran haber cambiado ahora, pero al menos había una buena posibilidad de que estuviera sola. ¿Estáis de acuerdo con este plan? Preguntó Ozpin. Sé que estoy pidiendo mucho. Tiene que hacerse, dijo Jaune. Es una faena, coincidió Crow, pero espero que podamos hacerle entrar en razón. Puedo ser bastante persuasivo cuando quiero. Ozpin sonrió con resignación. Entonces también lo esperaré. Suerte a los dos. ¿Necesitas tiempo para despedirte de tus hijas, Jaune? No. Hablamos esta mañana, y les di abrazos y dinero para gastos cuando los traje de vuelta de Beacon. De todas formas, deberíamos estar de vuelta antes de que empiece el festival vital. Asegúrate de que sí. Os necesito a los dos aquí. Si no la encuentras para entonces, cancela la búsqueda y vuelve. Esperó a que asintieran en señal de comprensión y luego se recostó en la silla. Entonces te lo dejo a ti. Suerte a los dos. __. El barco les esperaba como prometieron y era un arrastrero mercante, bajo y gordo pero armado y blindado, acostumbrado a transportar suministros importantes como comida y medicinas en mares peligrosos. Los piratas no eran un gran problema a pesar de los rumores de piratería en las rutas entre Vacuo y Mistral, pero los Grimm eran una amenaza mucho más realista. En realidad, los rumores de piratería probablemente eran las empresas criminales de Vacuo y Mistral compitiendo entre sí y culpando a los espadachines inventados. No eran los únicos pasajeros, pero los demás eran lo bastante discretos. Una de las mayores ventajas de su conocimiento previo, por mucho que hubiera cambiado, era su capacidad para reconocer rápidamente a personas que pudieran ser comprensivas con Salem o que la habían servido en el pasado. Todos en el barco parecían demasiado mayores y desgastados para eso, simplemente viajando para encontrarse con familiares o empezar nuevas vidas. Crow cerró la puerta de la pequeña cabaña que les habían dado, poco más que un cuarto para la tripulación con dos camas pegadas a una pared, apoyadas en la propia pared y una encima de la otra. No había espacio para ponerse de pie y abrir los brazos, pero el espacio era valioso en un barco de carga. El tiempo también.
No pasó mucho tiempo antes de que sonara la bocina y el barco saliera lentamente del puerto del valle, deteniéndose para avisar a las distintas autoridades antes de retirarse lentamente hacia aguas más profundas. No eres de los que se marean, ¿verdad? Preguntó Crow. No. Jaune le devolvió la sonrisa. Antes era terrible en los aviones, sin embargo. No podía manejar un bullet sin vomitar por todas partes. ¿Y tú? Me encanta volar y navegar. Viajar en general. Era una de esas cosas que nunca pensaste posibles en la tribu. La verdad es que nos enseñaron tan poco sobre el mundo en general que parecía un lugar pequeño. Es un placer tener la oportunidad de ver todos estos lugares en persona. Crow se quedó parado en la barandilla, cerrando los ojos contra la brisa marina. Parecías bastante decidida a que tuviéramos que luchar contra la doncella del verano. ¿Hay algo que deba saber? Solo que ninguna doncella con la que hemos tratado no ha querido trabajar con Ozpin. Dado que tiene que enviarnos tras esta, supongo que es la misma historia. ¿Crees que vendrá sin problema? No. Crow se rió y esbozó una sonrisa, abriendo un ojo. En realidad, los mismos pensamientos que tú. Oz no nos enviaría a los dos si esto fuera tan fácil como hablar con alguien. Me pregunto por qué están tan en contra de trabajar con él. Confianza. Obviamente. Solo quiero decir, ¿por qué? Sé que Oz tiene sus secretos, todos los tenemos, pero si eres doncella entonces sabes de la magia, de las reliquias y, presumiblemente, también de Salem. Sabes lo que está en juego. Entiendo que puede que no les guste la idea de ser controlados por Ozpin, pero cuando la alternativa es ser perseguidos y asesinados y que el mundo posiblemente se acabe, ¿no merece la pena sentirse un poco incómodo? ¿Sacrificar a uno por muchos? No voy a hablar de eso. Solo quiero decir, todos estamos sacrificando nuestro tiempo libre por esto. Estás renunciando a oportunidades de estar con tus chicas. Estoy renunciando a mi tiempo libre. Tampoco confías del todo en Ozpin. ¿Lo había notado, o se lo había contado Somer? No tenía sentido negarlo, así que asintió. ¿Y? Y estás dispuesto a trabajar con él porque es sentido común ayudar a alguien alineado contra un monstruo que busca destruir a todos. Entonces, ¿por qué no lo hallen? No les pido que les guste ni que sean leales ni a él ni a nosotros, solo, ejercer un poco de sentido común. Sentido común. Jaune se rió. Si todo el mundo actuara según lo obvio, el mundo sería un lugar mucho mejor. Pero no fue así. La gente era opinativa, egoísta y estúpida y él no era una excepción. El sentido común habría dictado que aceptara su victoria la última vez. El sentido común habría dictado que matara a Emerald y Cinder. El sentido común le habría llevado a la ruina. Pero podía estar de acuerdo con Crow en cierto modo. Sobre el ideal de todo esto. Raven era un ejemplo perfecto, completamente segura de su derecho a desconfiar de Ozpin era su vida y su confianza ejercerla y, sin embargo, se había puesto en riesgo al tomar el poder de la doncella de la primavera y mantenerlo oculto. Por supuesto, con el conocimiento que tenía ahora, específicamente sobre la máquina de transferencia de aura que podía extraer un alma mientras mataba a la víctima, no había manera de que Raven se acercara a Ozpin. Si hubieran llegado a un acuerdo, sin embargo, si Raven hubiera podido evitar huir la primera vez. Entonces, pudo ver un mundo donde el equipo Stark seguía existiendo y la cotería de Ozpin era más fuerte. Por otro lado, si mantienes a Raven cerca, puede que Ruby nunca nazca. Agradecía no haber vuelto tan lejos a tiempo como para estropearlo sin querer. ¿Cómo manejaría el hecho de escribir accidentalmente a su mejor amigo de la existencia? Jaune se estremeció y miró hacia el océano. ¿Tan mal, eh? No. No. Simplemente perdido en sus pensamientos. Pensando en cómo sería la vida si Raven se quedara contigo, y luego darte cuenta de que probablemente significaría no tener a Ruby. Erk. Sí. Crow se rió. Quizás sea mejor que no se quedara en ese caso, aunque quién sabe, quizás Homer habría tenido a Ruby con otro. Nunca se sabe. ¿Contigo? Fuera de aquí. Crow le dio un codazo brusco. Me gustaba Somer, pero nada más. Aunque estuviera soltera ahora, no creo que pudiéramos vernos así. Aunque podría haber sido tú. Sois muy cercanos. No tan cerca, replicó Jaune. No. No lo estoy diciendo. Pero si Taiyang no estuviera, podrías haberte convertido en ella. Conectáis rápido y estáis de acuerdo en casi todo.
La única razón por la que no le interesa es porque está perdidamente enamorada de Tai, pero imagina un mundo donde ella lo superara, y yo podría ver a la pequeña rubia Sari. Él también podía, aunque solo porque Crow se lo señaló. Somer era una mujer preciosa, y se llevaban bien. Jaune sacudió la idea de la cabeza con fuerza. Lo último que necesitaba era que se colara cuando ahora era simplemente imposible. Y con razón. De vuelta al otro verano. Ja. Bien. Crow parecía demasiado divertido para su propio bien. Creo que preguntaremos por Bakuo. A ver si conseguimos suerte. No espero mucho, siendo sincero, pero al menos podemos acotar dónde no está. Conozco a un tipo. Un villano, añadió con un ceño fruncido. Claramente, él y Crow no eran amigos. No confiaría en que no me apuñalara por la espalda, pero sabe que le daría la vuelta si lo intentara. Tiene manos en las partes turbias del inframundo de Bakuo y, si el precio es el adecuado, ayudará. Pista. Pista. Jaune puso los ojos en blanco. Solo Crow diría pista así. Te enviaré $250,000. ¿Crees que será suficiente? Debería ser suficiente. Jax es un codicioso. ¿Necesitas que vaya contigo? No. Crow cortó eso sorprendentemente rápido. Absolutamente no. Tiene una semblanza peligrosa, pero con la que no puede etiquetarme. No puedo decir lo mismo de ti, y que tener una oportunidad contigo es lo último que cualquiera de nosotros necesita. Tiene que tocar a alguien para que funcione. Sonrió. Soy un hijo de puta resbaladizo. También sabe que trabajo para Ozpin, y no es tan tonto como para remover ese avispero. Alguien con tu riqueza, eso sí. Bueno, podría arriesgarse. ¿Qué tan peligroso es este semblante? Control mental. No había forma de describir el terror entumecedor que se colaba por su cuerpo. ¿Hablas en serio? Control mental. Es decir, ¿control mental real? ¿Existía una semblanza así? Si es así, ¿cómo podía seguir viva esa persona? ¿Cómo no habían sido cazados y asesinados por una turba de gente enfadada aterrorizada por lo que podían hacer? O si no, ¿cómo es que esta persona no era el rey de Remnant? ¿Cómo es que no formaban parte del grupo de Ozpin? O peor, Salems. Espera, ¿no se está usando a esta persona contra Salem? ¿No podía controlarla mentalmente para que renunciara a sus planes? No me digas que Ozpin no se lo ha ocurrido. Jaune miró hacia Vale, como si calculara la distancia que tendría que nadar para torcerle el cuello a Ozpin. Vaya vaya. Tiene condiciones. Muchas condiciones. Suficiente para que no sea viable. Créeme, a Ozpin le interesaba. ¿De verdad no lo sabes? ¿Jax Asturias? ¿Carmine mezclados? Los nombres no le decían nada, lo cual fue más un shock de lo que quería admitir. ¿Cómo no conocía a personas aparentemente tan importantes? Entumecido, negó con la cabeza. Vaya. Siempre pareciste una mente maestra 5000. Crow se rió. Supongo que todo tiene su límite. Son un grupo de, bueno, supongo que los llamarías extremistas. Dirigen un grupo llamado La Corona, que tiene planes para devolver a la antigua monarquía de Bakuo al trono de Bakuo. Nada. De nuevo, no había oído nada. Bakuo era una monarquía. Una vez, sí. ¿Por qué crees que se llaman reinos? En fin, son peligrosos si vives en Bakuo y formas parte del gobierno y todo eso, pero para nosotros no nos hacen daño. Bueno, salvo quizá para reclutar gente. Buscan semblanzas poderosas y bien podrían interesarse en las tuyas. Sonrió. No tanto la mía. Eso es parte de lo que me da seguridad frente a Jax. No quiere meterse con mi mala suerte, y mucho menos reclutarla. En cualquier caso, no tienes que preocuparte demasiado por ellos. Se quedan con Bakuo y no estamos aquí para causarles problemas. Puede que a Ozpin no le gusten, pero Bakuo es libre de gobernarse solo. Si el reino decide volver a una monarquía, no creo que eso moleste demasiado a Oz. Mientras esa persona no se una a Salem. Ozpin incluso podría estar pensando que podría tomar el control de dicha monarquía. No necesariamente por la fuerza, sino simplemente por un día reencarnarse en el control. De cualquier forma, Ozpin estaba centrado en promover la supervivencia de la humanidad, así que quizá pensaba que el bando que ganara sería más resistente. Supongo que este grupo de la corona no era un problema cuando llegamos a Bakuo. Eso significa que o bien se resolvieron o cambiaron las circunstancias. O simplemente nunca se los encontraron.
No era imposible que simplemente nunca se cruzaran, o que Crown estuviera ocupada con otra cosa cuando vinieron a por la doncella de verano. Aún así, un semblanza como el control mental, solo imaginar que algo así existiera era un pensamiento aterrador. ¿Cómo puedes confiar en alguien? ¿Y si cada persona en Baku estuviera bajo su control? ¿Y si se llevaba a Crow cuando fuera a hablar con él? Solo tendría que confiar en que Crow sabía lo que hacía. No importaría mucho una vez que salieran de la ciudad buscando a la doncella. Barra. Había una sutil ironía en que Jaune se envolviera la bufanda sobre la cabeza y la boca y se quitara la bata blanca larga, para luego mezclarse instantáneamente con los lugareños. Había empezado su viaje en Bakuo y aún mostraba sus huellas, mientras que Crow parecía francamente miserable con su camiseta gris, pantalones negros y capa oscura. Era un día ventoso y la arena se azotaba incluso dentro de los muros de Bakuo. Sentía que había vuelto a casa. El barco atracó en los muelles y las grúas se encargaron de sacar las cajas, mientras a los pasajeros se les permitía bajar por un pasillo inclinado hasta el muelle. No había nadie para revisarlos. A Bakuo no le importaban las personas y ni siquiera tenía muchas costumbres. El comercio era gratuito, al igual que los viajes. Con el festival vital celebrándose en Vale, más gente salía de la ciudad que entraba. Siempre me he preguntado de qué iba esa bufanda, dijo Crow entre toses. Se tapó la boca con un brazo, frunciendo el ceño por encima de la parte superior. Te veo riéndote detrás de eso, imbécil. G. No intento ocultarlo. Vamos, busquemos un hotel y te invito a un wrap. No. No. Crow lo apartó. Primero el bar. Claro. Por un momento, pensó que Crow iba a decir primero trabaja, pero se le había olvidado con quién trataba. Para ser justos, un bar no era mal lugar para obtener información. Siempre había uno cerca de cada entrada a una ciudad, y efectivamente, una rápida pregunta a un marinero les indicó una taberna grande y tosca llena de gente de todos los reinos, muchos marineros y trabajadores del muelle. Jaune empujó a Crow para sentarse y se acercó a la barra, siendo observado por el hombre grande y de piel oscura que iba detrás. El hombre observó su tela y su rostro mientras Jaune lo bajaba y asentía evaluador, ya fuera impresionado por su capacidad de adaptación o simplemente por cortesía. Los ojos del hombre se iluminaron cuando Jaune deslizó un billete de 5000 lienes sobre la mesa. Una botella de desierto rosa de Bakuo y 2 vasos. También buscamos un buen sitio para quedarnos un tiempo. ¿Tienes alguna sugerencia o indicación? El resto es un consejo para tu ayuda. Siempre encantado de ayudar a un visitante. Dijo el hombre. Tenía un marcado acento de Bakuo, algo melodioso y prolongado, con pequeñas inflexiones al final de las frases que le daban un giro exótico. O un que regrese en tu caso. Eso es auténtico tejido del desierto lo que veo ahí. Viajé con una tribu hace tiempo. Los de la Sari. Los conozco. Buena gente. Gente a la antigua, pero fiel a sus costumbres. Cogió una botella marrón con un motivo de rosa blanca brillante y la dejó sobre la mesa, dando la vuelta a 2 vasos impecablemente limpios de una estantería superior. También eres sabio al pedir ayuda para dónde quedarte. Hay un hotel en la calle principal no muy lejos de aquí, pero es una trampa para los turistas desprevenidos. Habitaciones y comida horribles que no son dignas de la basura que comes después de una noche en la ciudad. Toma. Rebuscó bajo su barra y sacó un folleto, deslizándolo sobre la barra. Este lugar lo lleva un viejo amigo mío. Es local y a un precio justo, y se enorgullece mucho del servicio que ofrece, como debe hacerlo un verdadero hijo de Bakuo. No te faltará nada. Hay un mapa en el folleto. Jaune sonrió y se la guardó en el bolsillo, luego cogió la botella. Gracias. Has sido de gran ayuda. ¿Ya haces amigos? Preguntó Crow al sentarse y ofrecerle una copa. ¿Qué es esto? ¿Rosa del desierto? Dime que no es tan seco como suena. Me duele la garganta. No sentirás la garganta después de esto. Uy. Crow se incorporó con una amplia sonrisa. Llámame intrigado. Aceptó un vaso medio lleno, lo olfateó y alzó las cejas. Era un aroma fragante no muy distinto al potpourri prensado, pero no había duda de la intensidad del alcohol que tenía detrás. Sabiamente, Crow dio pequeños sorbos antes de soltar un suspiro rápido. Daya. Eso sí que es contundente. Vaya. Dio otro largo sorbo. ¿Has averiguado algo más? Un lugar para que nos quedemos. A algún sitio que no sea una trampa para turistas. Me parece bien.
Después iremos allí y miraré de contactar con mis que no son del todo amigos para obtener información. Dijiste que tenías a alguien con quien querías contactar también, ¿verdad? Sí. Un viejo amigo al que ayudé en el camino. Rasem. Rasem. Me suena. ¿Le conozco? Puede que le conozcas. Ja. Vale. Guarda tus secretos. Crow alzó su copa. Un brindis. A un trabajo fácil, un poco de suerte y a no tener que luchar hasta vale. Espera, acabo de gafarnos. ¿Qué tal con tus encantadoras hijas en su lugar? Por todo esto que ahora nos explota en la cara, dijo Jaune, haciendo sonar su copa con la de Crow. Casi era una pena que supiera lo que iba a pasar. Una lucha por encontrar a la doncella de verano, un intento fallido de conquistarla y una lucha a muerte. Esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. Esta vez, Crow saldría vivo de ella. Eso era una promesa. Capítulo 130. La luz de la mañana brillaba a través de finas cortinas de tela de seda tejidas en hermosos patrones. Actuaban como vidrieras, proyectando tonos brillantes por el interior de una habitación de hotel adornada con cojines y telas de tela diseñada para mantener fuera la arena, el calor y también los insectos errantes que cazaban a los viajeros en las noches de vacuo. El aroma fragante a humo y sándalo provenía de un gran incienso en la esquina de la habitación, con finas hebras de humo que se elevaban desde la parte superior y se curvaban hacia el techo de arenisca. El balcón era blanco impecable y daba al océano, con finos pilares de piedra que se alzaban para sostener una barandilla en la que Jaune se apoyaba, dejando que el aire aún húmedo del océano le humedeciera la cara mientras Crow se tambaleaba con la ropa que tenía detrás. Finalmente, el cazador se unió a él, no con su petaca en la mano por una vez, sino con una taza de café humeante. Esto sí que es un hotel, dijo. No como en los bajones baratos en los que me he quedado antes. Reconozco que era un poco escéptico con las camas hechas de cojines, pero fue la mejor noche de sueño que he tenido en mucho tiempo. La última vez que vine aquí desperté devorado por mosquitos. El conocimiento local siempre supera a las ofertas baratas. Jaune sonrió y frotó la fina cortina de seda entre el dedo y el pulgar. Cortinas para mantenerlos fuera e incienso para protegerlos. Siempre puedes confiar en que las personas que han vivido con ello durante mucho tiempo sabrán las mejores formas de resolver un problema. Cierto. Crow bebió y miró el océano con él. He concertado una reunión con Jax. ¿Estarás a salvo? ¿Esa semblanza? Estoy seguro de que estaré bien. Aunque no hay mucha forma de demostrarlo. Cualquier contraseña que acordemos ahora aún sabría si él tuviera control sobre mí. Vas a tener que confiar en mí en esto. Ninguno de nuestros grupos tiene motivos para estar en contra del otro, y ninguno quiere reclutar nuevos enemigos. ¿Nos da igual lo que hagan, entonces? Mientras no cause problemas, no. Ozpin está más interesado en asegurarse de que las academias de cazadores sigan funcionando y eso no cambiará solo porque Bakuo recupere una monarquía. Seguirían necesitando cazadores y Crown sería un idiota si nos enemistaran a nosotros o a Shade. Sinceramente, ellos también necesitan el apoyo de la gente, así que no creo que tengamos mucho de qué preocuparnos. Jax tampoco puede controlar mentalmente a todo un reino. Tiene sus límites. Mantendrían sus actividades en secreto. A diferencia de los colmillo blancos, que no necesitaban el apoyo de sus víctimas y por eso se habían esforzado en aterrorizar y matar a quien se interpusiera en su camino. Esta organización de la corona aún tenía que gobernar sobre la población si sus planes funcionaban, así que era mejor que fueran vistos como salvadores por dicha población, o la monarquía sería derrocada por segunda vez. En el mejor de los casos, actuarían contra el gobierno actual de Bakuo. Lo cual, como Crow señaló tan fácilmente, no era asunto suyo. Tampoco era que la corona pudiera simplemente matar para llegar a la cima, ya que el sentido de una democracia o más bien de una oligarquía, pero lo mismo era que el líder pudiera ser reemplazado indefinidamente si moría. Crow necesitaba demostrar que era mejor que el consejo, ganar apoyo y luego derrocarlos. Para entonces, será decisión de Bakuo decidir cómo quieren que se gobiernen. Supongo que Ozpin tiene razón. No es asunto nuestro. Los ciudadanos aquí deberían tener derecho a elegir su destino. No nosotros. Si no vuelves al hotel esta noche, voy a buscarte. Ja. Crow se rió. Justo. Suerte por tu parte también. Rasem Technological Enterprises fue una novedad en esta línea temporal y dominó el sector comercial de Bakuo.
No era exagerado decir que había transformado la ciudad, dando a lo que tradicionalmente era una ciudad orientada al comercio y a las fiestas y dándole una industria tecnológica propia. Parte de la razón por la que Rasem había ascendido tan alto y tan drásticamente era por lo pobre que era Bakuo, con muchos trabajadores bien formados que querían trabajar en la ciudad pero no podían encontrar empleo para sus títulos avanzados. Ahora, con RTE, podían, y lo habían hecho. Como resultado de la nueva riqueza, otras compañías llegaron a establecerse cerca y prestar servicios a RTE, compartiendo la abundancia. Al fin y al cabo, una empresa que fabrica pergaminos de alta tecnología necesitaba fundas para esos pergaminos. Necesitaban plásticos, metales y electrónica. Necesitaban contables, una agencia de marcaje, representantes de ventas y empresas logísticas dispuestas a llevar sus productos por todo el mundo. Y todas esas empresas también necesitaban sus propios proveedores. Así, de repente, Bakuo pasó de ser una ciudad agradable pero desafortunada en su época, a convertirse en una próspera capital de un reino que experimentaba su primer auge económico en más de 50 años. Le parecía tan arrogante decir que todo era por su culpa. Pero lo fue. No porque fuera un hombre de negocios astuto o salvara la ciudad, sino porque apareció como un idiota con un pergamino casi 10 años adelantado a su tiempo y se lo entregó a un comerciante cualquiera. Con la rapidez con la tecnología, básicamente había impulsado la tecnología del reino. No era solo por pergaminos. Había chips informáticos, software y más en el dispositivo, todo lo cual la gente podría haber aplicado a otras industrias. Al hacerlo, obviamente perjudicaría a alguna empresa de Atlas en el futuro, el fabricante original, pero Atlas sobreviviría. Un poco de competencia les vendría bien. La sede central de RT era un edificio precioso hecho principalmente de piedra blanca y paneles de madera laca, con enormes ventanas de cristal más altas que dos hombres que se superponían uno al otro. Había un parque fuera, junto al cual la gente se sentaba en paredes bajas riendo y viendo a las mascotas y a los niños correr. Una fuente a un lado brillaba con monedas tiradas dentro, y parecía que el negocio se había convertido en algo más que un simple empleador para la región. Se había convertido en parte de la comunidad local. Acercarse a eso como un tipo cualquiera le resultaba extraño, aunque él hubiera tenido algo que ver con su inicio. El trabajo era del 99% de Rasem, y su aportación solo consistía en entregar un dispositivo. Que Rasem siquiera le recordara tanto como para abrir una cuenta bancaria como la tenía ya era una gran muestra de generosidad. ¿Estaría dispuesto a ofrecer algo más? Honestamente, Jaune no le culparía si no lo estuviera. El vestíbulo de entrada era grande y espacioso, con sillones reclinables, asientos mullidos y altos cuadros a lo largo de una pared trasera blanca con letras plateadas RT iluminadas por luces azul pálido. Una mujer de piel oscura estaba sentada en un taburete alto detrás del mostrador, imitando en un terminal. Sonrió al verlo, dejó su trabajo y claramente le invitó a hablar. Jaune tosió incómodo. Sé que esto va a sonar ridículo, pero me gustaría pedir una reunión con Rasem. La recepcionista logró sonreír, lo cual fue un mérito de su autocontrol. No entraste en un negocio y pides hablar con el jefe, ni siquiera con una pequeña empresa, y mucho menos con un gigante internacional. Eso fue como si Ruby entrara y exigiera hablar con Jack Schnee. Incluso llamando, te dirigirían y desviarían hacia 100 personas antes de que alguien se atreviera a pedirle al director general o al CEO que perdiera el tiempo hablando con un plebeyo cualquiera. ¿Tiene una reunión concertada con el señor Rasem? Preguntó. Es un hombre muy ocupado, como te puedes imaginar. Si puedo coger un nombre, quizá pueda preguntarle a su asistente si tiene tiempo. Una oferta educada pero mayormente vacía. Ambos sabían que la reunión no se celebraría, pero ella se ofrecía a cumplir con el protocolo para demostrárselo y no ser grosera. Rasem había contratado buena gente. Por suerte, él también tenía un filo, y uno que solo le daba un poco de vergüenza explotar. Jaune Asari Schnee, heredero por matrimonio previsto de la corporación Schnee Dust. La mandíbula de la recepcionista se quedó boquiabierta al final de su nombre. Por mucho que le gustara pensar que su nombre era bien conocido, eso solo era en círculos de cazadores. Él, Schnee añadió al final, eso sí. Bueno, eso era un poco más reconocible. El compromiso entre él y Winter también era de gran dominio público, tanto gracias a los paparazzi como a los esfuerzos de la SDC por difundir la noticia por todo el mundo. Era ridículo y tan arrogante, pero entonces, ¿qué no era donde Jack estaba involucrado?
Al menos estaba contento de que su hija se casara y quería que todo el mundo lo supiera. Eso le hacía fácilmente 5 veces mejor hombre que en la vida anterior, así que Jaune estaba dispuesto a perdonarle la vergüenza de ser salpicado en todos los periódicos y canales de televisión como primero marido de Winter y Jaune Asari después. Señor Asari Schne. Lo siento mucho. No. No. No lo sabías. Has sido increíblemente educado y servicial. Siento no haber concertado una reunión con antelación. Estoy seguro de que eso no será un problema. Déjame hablar con su asistente y veré si puedo organizar una reunión. ¿Quieres sentarte? Puedo pedir que te traigan unos dátiles y vino especiado o zumo de fruta frío. El zumo está bien, gracias. Odiaba usar su nombre así, lo cual era gracioso porque era una de las primeras veces que lo hacía. ¿Era esto lo que sentían Weiss y Pirra de diario? No fue tan grave la única vez, pero podía imaginarse que se cansaba rápido, especialmente cuando ella salió con el zumo y la fruta prometidos, prácticamente inclinándose al dárselo. No soy mejor que tú, quería decir. No me trates así. Al final tuvo que decirse a sí mismo que era negocio, y que ella estaba haciendo su trabajo. De la misma manera que un camarero o una camarera harían todo lo posible para que un invitado se sintiera bienvenido, ella estaba obligada a inclinarse y raspar ante él. Lo único que pudo hacer fue aceptarlo con educación, sonreír y darle las gracias con la mayor gracia posible. Unos 10 minutos después, una mujer bajó con un traje y falda gris pálido, piernas bronceadas que llegaban hasta unas zapatillas planas negras y el pelo plateado. A pesar de eso, no podía ser mayor que él. Señora Sari Schne, dijo, saludándole con un apretón de manos firme. Soy Eligras. El señor Rasen me ha pedido que venga a recogerte. Espero no haberos retenido mucho. Para nada. Su recepcionista fue una anfitriona maravillosa y muy comprensiva. La recepcionista sonrió de forma bonita, satisfecha con el cumplido que bien podría ayudar a su camino profesional. Era lo mínimo que podía hacer. Eligras asintió y le dio las gracias antes de ofrecerse a llevarle a los pisos superiores. Lo llevaron rápidamente, bajaron por pasillos altos y largos con numerosas placas de premios y fotos colgadas en cada pared, algunas de empleados galardonados, otras de premios que la empresa en su conjunto había ganado. Eran muchos, pero supuso que Rasem había tenido un ascenso meteórico al poder. Un ascenso milagroso y, francamente, imposible, solo posible gracias a la tecnología futura. El más rápido 40/40. Emprendedor del año durante lo que parecieron 4 años consecutivos. Director de la década. Región de Bakuo. Una de las 50 mejores empresas para trabajar. Los reconocimientos continuaron y se exhibieron con orgullo en lo que él supuso era un pasillo al que muchos inversores e invitados habían sido llevados para impresionarles. Sin duda estaba funcionando. Me pregunto si podría haber hecho esto si hubiera usado mi cerebro. Tenía el pergamino, sin mencionar algo de conocimiento de los acontecimientos futuros. Podría haber usado eso para jugar en el mercado y hacerme el hombre más rico de Remnant. El dinero no había sido su objetivo principal, pero eso le habría permitido hacer casi cualquier cosa. Eso decía mucho de Rasen que hubiera llegado tan lejos, y más sobre sí mismo y su propio intelecto de lo que a Jaune le gustaba admitir. Finalmente, llegaron a un ascensor que conducía a una planta dedicada a solo 3 oficinas, una de las cuales estaba etiquetada como Eligras asistente personal. Fue la oficina central y más grande a la que Eli le condujo, llamando una vez a la puerta. Adelante. Dijo una voz sociable. Adelante. Adelante. La habitación interior era espaciosa sin resultar ostentosa. Lo más interesante eran, sin duda, las enormes ventanas abiertas al fondo, que daban a un balcón cubierto de plantas y luego a la ciudad misma, con la luz que entraba por las ventanas en grandes rayos sobre un suelo de mármol decorado con patrones de mosaico de rojo, marrón y dorado. El techo se elevaba formando una cúpula de la que colgaba una sola lámpara, y en el centro de la sala había un escritorio de secuoya, detrás del cual se alzaba una figura que no había cambiado mucho en los últimos 10 años. Aún con la piel oscura y bronceada y los ojos brillantes, aunque un poco más regordetes de mejillas y visiblemente más feliz que antes. Amigo mío. Dijo Rasen con calidez, de pie con los brazos abiertos. Al salir y caer el sol, eres tú. Rodeó el escritorio y avanzó rápidamente, envolviendo a Jaune en un fuerte abrazo y dándole palmaditas en la espalda. Eligras, al ver terminado su trabajo, inclinó la cabeza y se apartó, cerrando la puerta tras de sí.
Jaune se rió, dándole unas palmaditas en la espalda y preguntándose si no era extraño ser tan bienvenido. Por otro lado, había convertido a este hombre de vendedor ambulante a multimillonario, así que quizás se esperaba un grado de felicidad. Hola, Rasem. Tienes buena pinta. ¿De verdad? No has envejecido ni un día. Cambió, sí, pero para mejor, creo. Se apartó y miró a Jaune con una sonrisa irónica. Estabas más allá de tu edad la última vez que nos vimos, un chico con rostro y ojos de hombre. Ahora, eres un hombre, y lo pareces. Los años te han tratado bien, creo. Más amables que antes de conocernos, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Cuándo llegó por primera vez? Ah. Jaune sonrió débilmente. No estaba en un buen momento, admitió. Debía de ser obvio. Ojos duros, rostro duro y desesperado por cualquier gravamen, un verdadero refugiado de una línea temporal condenada con nada más que su espada a su nombre. Aunque entonces tenía esperanza, había sido dañado. No roto, nada tan dramático, sino constantemente en tensión y creyendo que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Lo noté, amigo mío. ¿Y ahora? He estado pendiente de ti lo mejor que he podido. A punto de casarte, exitoso a tu manera y con una hija. 2 ahora. Adopté un segundo. Maravilloso. Un hombre de familia, aunque lo hace al revés con los niños primero. Su risa retumbó por la oficina y volvió a abrazar a Jaune con fuerza. Es un día bienvenido para volver a verte. Había pensado en buscarte antes, pero en el trabajo. Ah. Señaló su escritorio. Pensarías que siendo tan exitosa tendría menos trabajo, pero hay más que nunca. Aún así, me mantiene ocupado. Tenemos un dicho en vacuo. Una mente ocupada es una mente sana, aunque creo que a mi médico le gustaría que me tomara unos días libres. Te cuidas a ti mismo, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Ven, siéntate. Hablemos. No, has venido aquí por un propósito. Por supuesto que sí. Primero los negocios, entonces. ¿Necesitas más dinero? ¿Ya has terminado el corte que te hice? No. No. Jaune empezó a defenderse hasta que notó la sonrisa de Rasem. Una broma. Una broma. Quien se casa con la familia Schine difícilmente estaría faltando dinero. Dímelo, entonces. ¿Qué puede hacer Rasem por ti hoy? Busco a alguien. Una cazadora, más ermitaño que oficial. Se mantiene en los desiertos y tiende a atacar a quienes se acercan a ella. No un criminal per se, pero alguien a quien tampoco llamarías del lado de la ley. No espero que la conozcas, pero creo que sabrías cómo podría encontrarla o quién podría averiguarlo. Rasem tarareó para sí mismo, asintiendo lentamente con la cabeza. Información, dices. Bueno, no soy un distribuidor de información, pero es importante tener contactos en el mundo empresarial. Tengo algunas. Por desgracia, dudo que se sientan seguros hablando con un recién llegado, y menos aún con un cazador. Elementos criminales. O al menos gente más turbia. Dudaba que Rasem estuviera dirigiendo la mafia local, eso sonaba a algo en lo que estarían implicados los de la corona de Crow, pero probablemente Rasem conocía a gente que conocía a la gente, las vías habituales de comunicación. Podría preguntar en tu nombre. ¿Tienes nombre? Omaida. No usa ningún apellido. Omaida. Rasem tarareó. Un nombre anticuado. Creo que significa rojo. Es un nombre bastante único. Un alivio. Me da miedo pensar que si solo tuvieras un nombre de pila y fuera Jane. Se rió. Lo pediré, y aunque no puedo prometerlo, pondré una recompensa por la información. Las personas con las que hablaría harán un gran esfuerzo por eso. ¿Puedo ofrecer algo? No. No. Rasem le interrumpió. Este es mi regalo para ti, amigo. No me insultaréis rechazándolo. Y creo que podemos ocuparnos del placer y del negocio al mismo tiempo. Debes venir a mi mansión y cenar con mi esposa y conmigo. Digamos dentro de 2 días. Así cenaremos y podré presentar cualquier información que mis fuentes hayan encontrado. Negocios y placer. Eso parecía bastante justo. No podían esperar información de inmediato, y el tiempo podía dedicarse a preguntar por Baku o si Mayra había sido vista cerca. Dudaba que lo estuviera, pero valía la pena intentarlo. Gracias, Rasem. Acepto humildemente. Por supuesto que sí. Jeje. Mi querida estará encantada de conocerte. He hablado de ti con ella muchas veces y a veces siento que cree que te he inventado o exagerado tu realidad. Sus ojos brillaban.
Esta será mi oportunidad para demostrar que está equivocada. Jaune se rió. Me aseguraré de venir más grande que la vida. Hazlo. Sí. Haré que Eli te dé las indicaciones y una invitación formal. Una pena que no puedas llevar a tu prometida, quizá en otra ocasión. O la conoceré en tu boda. Jack Schmee ya me ha invitado. Uno de los hombres más ricos de Remnant invitando automáticamente a otro. Nada le sorprendía de eso. Eres bienvenido, Rasem. Gracias por recibirme hoy y espero que consigas encontrar algo. Si hay algo que encontrar, lo encontraré, amigo mío. Y si no, entonces eso debería ser información en sí misma. Hay pocas partes del desierto donde nadie viaje. Si no se encuentra nada, tu mujer seguro que está allí. Sin embargo, asegurémonos antes de enviarte a las tierras óseas. Barra. Crow lo encontró en la esquina del bar donde habían quedado, se sentó, puso una expresión bizca y soltó monótonamente. Creo que Bakuo necesita recuperar su monarquía. Jaune le dio una patada bajo la mesa. No tiene gracia. ¿Intentó algo? No. Por supuesto que no. Crow aceptó la bebida ofrecida y dio una larga calada. Hizo muchas preguntas sobre por qué buscábamos a esta persona, pero aceptó ayudar rápido cuando le mostraron dinero delante. Más que eso, creo que la idea de trabajar con Beacon le conquistó. Legitimidad. Van a necesitar influencia cuando hagan pública la historia. Tener vínculos favorables con la academia más grande de Remnant vale más que un gravamen. Habría sido aún más si Ozpin siguiera siguiendo, ya sabes, Ozpin, pero están encantados de trabajar con la directora de todas llenas. No sabía nada de Ozma, Salem ni de las reliquias, entonces. Eso fue un alivio. Ozpin no solía ser tan tonto como para difundir esa información, pero tras el enorme fracaso sobre Lioneard, Jaune no estaba dispuesto a aceptar nada al pie de la letra. Quizá habría sido más fácil si Crow supiera el nombre de Omaira, pero entonces tendría que preguntar cómo le había ido a Jaune, y esa era una conversación para la que no tenía respuesta. Incluso sentarse aquí con Crow le traía recuerdos tristes. Tras su éxito milagroso en Atlas, todos estaban en plena ebullición. Pensando que podían con todo. Arrogante. Bakuo había sido una revelación para ellos. Una dolorosa. Eso está bien. Crow bebió otro trago y luego se detuvo. ¿Estás bien? Has estado fuera desde que llegamos. No de mal humor, solo, extraña. Perdido en sus pensamientos. Sobre la muerte de Crow. Perdona, es que echo de menos a las chicas. ¿Qué más averiguaste de Crow? No mucho sobre nuestra dama desaparecida, pero lo suficiente para saber que notaron nuestra llegada. Preguntaron por ti. Jaune se tensó. Nada malo, le aseguró Crow. Preguntaron si el dinero lo adelantaste tú. Es bastante obvio, ya que no estoy exactamente nadando en dinero. ¿Te pidieron conocerte? No específicamente. Dijeron que serías bienvenida si quería llevarte. Jax también prometió que cualquier reunión se haría a una distancia educada. No creo que estén interesados en ti en concreto. La SDC. Sí. Más legitimidad, esta vez con el potencial de un gran patrocinador. Estoy seguro de que a tu suegro también le gustaría la idea de tener lazos estrechos con un posible monarca. Derechos exclusivos de minería para polvo barato suena a algo que le gustaría. Probablemente. Jaune suspiró. Estoy realmente cansado de que la gente me reconozca allá donde voy. Ja. Bueno, para ser justos, no te reconocen tanto como a tu sugar daddy. Me sorprende que no seas más famoso por quien eres. ¿No han ganado algunos de tus hijos torneos? Emerald sí, y también Jan y Bernal, y no eran los únicos. Ahora principalmente inscribía a sus alumnos localmente, así que no tenía que viajar, y algunos de ellos habían ganado torneos regionales. Un joven de 13 años también representó a Vale en un torneo sub-15 en Mistral, quedando segundo entre 32 competidores. Ella se le había acercado hace 2 meses diciéndole que tenía ofertas de personas que querían ser su agente y le pedían consejo. Irónicamente, había llamado a Alexander Nikos para que le ayudara, quien prometió preparar una reunión con el agente de Pirra. Esas personas podrían llegar a ser famosas, pero la mayoría conocía el gimnasio Ashi menos Jaune y Asari. Su nombre había aparecido en algunas noticias, incluyendo el rescate de Pirra Nikos y la caída de Corazón de León, pero solo como resumen. El cazador medio podría reconocer a Jaune y Asari como otro cazador y dueño de una escuela de entrenamiento. El ciudadano medio le conocía como ese tipo con el que Winter Schmee se va a casar.
No es lo mismo. ¿Están condicionando su cooperación a conocerme? No. Les dije que tú tenías tus propias cosas que hacer. Lo dejaron pasar. De nuevo, no merece la pena molestarnos cuando no estamos en su camino y podría complicarles la vida. Si acaso, ofrecieron una rama de olivo. Hacemos lo nuestro, y ellos harán lo suyo. No hace falta conflicto. Cambio refrescante. ¿Te sentirás insultado si sigo paranoico? G. De nada. ¿Qué tal tu día? Mi contacto accedió a preguntar por ella. Vuelvo a hablar con él en 2 días, invitado a cenar en su mansión. Manor. Vosotros, los ricos, realmente os codeáis mucho. ¿Hay algún club de millonarios que yo no sepa? Probablemente sí, para ser honesto, pero él no lo sabía. Hicimos negocios hace un tiempo. De todos modos, se le escapó que si no encontramos nada sobre nuestra chica aquí, está bastante seguro de que eso significa que está en un lugar llamado las Tierras de Hueso. Hice un poco de investigación en internet antes de que llegaras. Parece un sitio encantador. Cuéntame. Es una gran extensión de desierto abierto rodeada de acantilados abruptos. Algo en eso hace que el viento sea más fuerte en el interior, levantando tormentas de arena impredecibles y poderosas. Por eso es inhóspito. No es letal en absoluto, pero simplemente no merece la pena habitarlo. Las cosechas no crecen, los pocos oasis se secan y la arena te está en la cara todo el día. Con mi suerte, ahí es donde está. Estas tormentas de arena. Natural por lo que puedo ver. Hay respaldo científico de por qué ocurre en la web que leí. Algo sobre el viento que corre y rebota por todas partes. No había leído todos los detalles, solo lo suficiente para saber que las tormentas de arena tenían sentido y por tanto probablemente no eran obra de Omaida. Probablemente. No habría forma de saberlo con certeza hasta que se ocuparan de ella. Se llama las tierras de huesos porque allí mueren muchos animales, incluidos pájaros que vuelan por encima, y las tormentas les arrancan la carne mientras mantienen alejada la carroña, así que hay mucho hueso blanqueado por todas partes. Como dije. Un sitio encantador. 1000 penes dicen que acabamos yendo allí. Acepto esa apuesta. Respondió Jaune. Si tan solo esperaba que tu semblanza decidiera que pierdes esa apuesta y que nos ahorres la molestia de ir allí cuenta como mala suerte. 2 días deberían ser suficientes para Crown también. Veremos qué encontramos. Preguntaré a los grupos de cazadores para ver si han notado algún personaje inusual. Glinda ya envió un mensaje a Shade pidiendo información. Veremos qué saben. ¿Es seguro alertar a tanta gente así? Seguro, sí. Sutil, no. Esperemos que la velocidad esté de nuestro lado. Una camarera se acercó a su mesa vestida con túnicas beige y la capucha bajada para mostrar un rostro bonito. En sus manos llevaba una botella de vino especiado sin abrir, dejándola sobre la mesa. Crow fue rápido en guiñarle un ojo coqueto, pero Jaune frunció el ceño y dijo: Nosotros no pedimos esto. Un regalo de la pareja de la esquina, dijo la camarera con un marcado acento. Jaune estiró el cuello junto con Crow, identificando fácilmente a los dos ya que la mujer tenía la copa levantada en un brindis. El largo cabello castaño rojizo con una mecha sólida de blanco o plata la definía sobre todo, aunque su piel oscura y ojos casi dorados destacaban. Una cazadora con la camiseta corta, el vientre descubierto con tatuaje negro y pantalones cortos y botas hasta la rodilla. Algo que ningún viajero cualquiera vacuo llevaría, pero una cazadora que dependiera de la movilidad sí lo haría. Su compañera era mucho más osca. Un auténtico gigante de casi 2 metros de altura, con hombros anchos, pelo verde recogido en un moicano como el de un zorzal de Russell y una expresión oscura y molesta. No brindó, ni les sonrió. Si acaso, parecía molesto por su existencia. Sin duda, un cazador. Bajo su capa marrón con capucha debía una coraza teñida de verde. No es precisamente camuflaje en un desierto. ¿Amigos tuyos? Preguntó a Crow en voz baja. No. Todo lo contrario. Crow agradeció a la camarera y se tomó su bebida anterior. La mujer es Karma y mezclados. No estoy seguro de ese tipo. Forman parte de Crown. Pensé que dijiste que estaban contentos con dejarnos en paz. Jax lo era, insistió Crow, y él habla por Gillian. Deben de actuar de forma independiente. Suspirando, se levantó y cogió la botella. No tiene mucho sentido que nos quedemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué están tramando. ¿Semblanzas? Preguntó Jaune rápidamente.
Relacionado con el combate, que yo sepa. Nada que ver con Jax. Peligroso, entonces, pero no en un entorno pacífico. Jaune terminó su propia bebida y dejó el vaso sobre la mesa, arrastrando la silla hacia atrás. El hombre fruncido no parecía dispuesto a hacerles sitio y parecía querer romperles el cráneo. Prefería eso a la sonrisa francamente amistosa en el rostro de Carmine. No había ni un atisbo de duplicidad en su atractivo rostro, solo un alegre genuino y una sonrisa inclusiva que decía que quería conocerte mejor. No le gustaba. Al menos el hombre era honesto con sus intenciones. Siguiendo a Crow, le devolvió la sonrisa alegre con un breve asentimiento, y luego dejó que Crow tomara asiento a la izquierda de la mujer, acomodándose en la esquina entre el gigante y su amigo. ¿Te ha enviado Jax? Exigió Crow de inmediato. ¿Así se saluda a una dama? Estoy herida. Pero no, Jax no me envió aquí y Kenie tampoco. Tengo mi propia voluntad, ¿sabes? Su sonrisa no se desvaneció. Miró hacia Jaune y le guiñó un ojo. Hola. ¿Ves algo que te gusta? No realmente. Muy grosero, ¿verdad? Me pregunto qué veo interés chine en ti. Sus ojos bajaron con picardía. Si no es tu personalidad, bueno, solo puedo imaginar lo que llevas. Me llamo Carmine si este viejo cuervo polvoriento no te lo ha contado. Mi amigo aquí es Bertilac. El hombre enorme se movió. No somos amigos. Dulce, ¿verdad? Carmine puso los ojos en blanco con buen humor. No le hagas caso, es un poco competitivo. No sobre mí, añadió con una risa corta y dulce. Se enorgullece de ser el cazador más fuerte de Bakuo. Con picardía, dijo. ¿Te sientes amenazado ahora que están aquí, Bertilac? Cerró los ojos, resopló y no quiso decir nada más. Carmine volvió a poner los ojos en blanco y susurró una disculpa silenciosa, guiñándoles un ojo una segunda vez. Muy directa, muy amistosa, tanto que si Crow no se hubiera enterado, podría haberla encontrado encantadora. Quizá por eso Crow la mantiene cerca. Hay mucho que decir sobre alguien que puede adoptar un enfoque diplomático. Entonces, si Jax y Gillian no te enviaron, ¿por qué estás aquí? ¿Me creerías si dijera que no fue idea mía en absoluto? Preguntó Carmine con alegría. No. La respuesta fue no de inmediato, y lo vio en sus caras. Su risa volvió. De verdad. En realidad es Bert quien quería conocerte. El problema es que no es muy conversador, así que me pidió ayuda. ¿Qué clase de amigo sería si dijera que no? Sabes perfectamente que no eres mi maldito amigo, esclados. Los ojos de Bertilac se abrieron, oscuros y sombríos. Y sin embargo estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Me pediste ayuda porque no sabías cómo acercarte a estos dos. Para sorpresa de Jaune, el gigante de hombre no lo negó. Realmente había dicho la verdad. O esto formaba parte de su acto, cualquiera de los dos resultados era posible. Y bien. Aquí tienes tu oportunidad. No nos dejes a todos en suspense. También tengo curiosidad por saber qué esperas de ellos. No para causar problemas, espero. Su tono tenía un filo repentino. Kenie se enfadaría si lo hicieras. Bertilac la ignoró y miró fijamente a Jaune. Pelea conmigo. Bertilac. Estalló Carmine. No como enemigos, maldita zorra. Escupió. Un combate de práctica. Quiero luchar contra ti. Jaune ladeó la cabeza hacia la izquierda. No estaba necesariamente en contra de un combate de práctica porque tenían tiempo libre, pero una pelea sin motivo parecía poco probable. Sin embargo, no había mucho que revelar a las razones del hombre. Aunque su rostro era honesto donde Carmine era un lecho de mentiras, su exterior pétreo no delataba mucho. ¿En serio, Bertilac? ¿Te das cuenta de que estaba bromeando cuando dije que te sentirías amenazado por ellos? No sabía que realmente lo serías. Su mano se llevó a cubrir la mitad de la cara. ¿Qué tan infantil eres? ¿A quién quieres impresionar? A Jax no le va a gustar esto. Jax no necesita saberlo. Quiero luchar, y quiero luchar contra él. Sus ojos se clavaron en los de Jaune, con el más leve destello de algo en ellos. No sabía cuál podría ser el mensaje, pero el hecho de que Bertilac quisiera transmitir algo le despertaba la curiosidad. Vale. Estoy de acuerdo. Bien. Bertilac se recostó, claramente aliviado. Fuera de la ciudad, gruñó. No tiene sentido causar problemas a la gente. A la vista de los muros, pero lo suficientemente lejos para soltarnos. Puedes traer a tu mascota contigo. Yo también voy.
dijo Cartman. Y déjame dejar una cosa clara. Esto es un combate de práctica. Estos dos no colaboran con nosotros, pero tampoco están en nuestra contra. Puede que tengas problemas con las academias, pero no son problemas de la fiscalía. Interpondré y detuviere esto si hace falta. Está bien, gruñó Bertilac. Solo es un maldito combate.